Doctores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta actualización de Renexer. Vamos a compartir un rato corto para no cansarlos, pero sí actualizarlos esencialmente con respecto a lo que estamos haciendo últimamente con el tema de Renexer y ustedes tengan como noción de qué estamos nosotros investigando, qué estamos haciendo, eh, qué hemos adelantado en la última etapa que no hemos hablado. Nosotros siempre estamos en función de cambiar y de volver a hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, vamos a comenzar. Mientras los demás se van pasando, ya se han pasado bastantes. Vamos a, a hablar un poquito sobre no solamente Renexer en sus utilidades conocidas, sino una utilidad un poquito más general, que es lo que estamos encontrando en los últimos meses. Si me apagan los teléfonos, para no apagárselo yo, se lo agradezco mucho. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de 4 ideas fundamentales, uno de medicina regenerativa, el otro es de medicina integrativa, integrando esos dos en particular, regenerativa dentro de la integrativa. Hablaremos obviamente de Renexer y de la genómica, sobre todo la genómica nutricional. Básicamente, ¿qué es la medicina regenerativa? Es nueva, es bastante nueva, tendrá como desarrollo más o menos unos 16, 18 años en forma y en firme, por así decirlo. Combina muchas disciplinas que se integran para producir un resultado en regeneración, y todas esas disciplinas que se integran van orientadas hacia la cura y la rehabilitación de funciones y órganos que se han deteriorado en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué hace la medicina regenerativa fundamentalmente? Integra diversas disciplinas eh, y se integra con bastante tecnología, con elementos de ingeniería de tecnología. Y nos importa aquí fundamentalmente el tema de centrarnos más en el tema de terapia celular. Entonces, aquí es donde tenemos un territorio bien interesante. La medicina regenerativa, entonces, es un campo interdisciplinario emergente de investigación. Nos excusan que estamos en varias conferencias al tiempo, estamos trabajando muchísimo con todos los temas de investigación y desarrollo en muchos países. Estamos aquí al lado con Brasil. Voy a decirles que me bajen el tono para poder hablar tranquilo. Muy bien, me excusan, pero es que estamos en un ritmo impresionante. Terminamos y seguimos con 3 conferencias más con diversos países, con las investigaciones que estamos haciendo, como muchos de ustedes conocen. Entonces, esencialmente, lo que se quiere aquí es hacer reemplazo o regeneración de células o de tejidos u órganos para restaurar funciones. Esa es la idea fundamental de esto. Entonces, lo que nos interesa resaltar es que nos concentramos mucho en el tema de trauma y envejecimiento. Son dos temas que son muy importantes, las consecuencias de los traumas, que casi siempre tienen que ver con la parte musculoesquelética y en particular con el tema articular y con el envejecimiento, no solamente articular, sino del cuerpo en general. Y además, en regeneración, en nuestro espacio y territorio, nosotros no hacemos terapia génica, no tenemos ingeniería de tejidos, no vamos a hacer trasplantes de células madres, pero sí vamos a hacer uso de moléculas. Nosotros, en el territorio en el que estamos, vamos a utilizar esas moléculas para poder inducir regeneración. ¿Qué usos tiene la medicina regenerativa hoy? Muchos usos. Se están trabajando mucho temas de esclerosis múltiple, de la esclerosis lateral amiotrófica, de Alzheimer y Parkinson, con medicina regenerativa basada en terapia génica, basada en terapia celular, en trasplante de stem cells, autólogas o heterólogas. También se está trabajando mucho en enfermedades renales, se está trabajando mucho el tema también a nivel de vagina, sobre todo con las nuevas cirugías que existen, cirugías
de vejiga, también se está trabajando mucho en el territorio genitourinario, recuperación del corazón después de infartos agudos de miocardio, enfermedades pulmonares crónicas que ustedes bien saben se han posicionado como muy importante en las estadísticas de mortalidad mundial. Las enfermedades pulmonares han ido creciendo y se han posicionado en segundo o tercer lugar de mortalidad en forma general en los últimos años. Patologías hepáticas también, sobre todo las que encontramos cada vez más, que son las colesteatosis hepáticas, las litiasis vesiculares. En la parte de la patología hepática que nos preocupa mucho en el territorio de la medicina integrativa, porque existe muchísima degeneración hepatopancreática. Ustedes lo ven cuando hacen los exámenes en los pacientes, sobre todo los que utilizan el FOL, y encontramos con mucha frecuencia en un 60 o 70% de los casos, en esa dimensión, 60 a 70% de los casos, encontramos degeneraciones hepáticas, es decir, colesteatosis correlacionadas con las ecografías que uno hace, precirróticas. Y hay muchas cirrosis ahora no alcohólica. También se utiliza mucho en enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn o simplemente colitis inflamatoria, que es muy frecuente y ha crecido mucho ahora, enfermedades de la piel y enfermedades óseas en general. Entonces, digamos que ese es el territorio global que se está trabajando mucho ahora para poder conseguir una rehabilitación, una restauración orgánica. En Colombia tenemos un problema complicado, porque desde hace unos años para acá, desde 2012 para acá, primero no se puede utilizar terapia celular sino en un contexto muy concreto. ¿Qué contexto muy concreto tenemos? El contexto de que solamente se puede realizar en IPS o en clínicas, es decir, nivel intrahospitalario o IPS especializadas, ¿vale? Entonces, digamos que en los consultorios no es como lo hacíamos antes. Yo durante 20 y pico de años lo hice, como lo hicieron muchos de los antiguos médicos energéticos del país. Utilizábamos terapia celular fetal, heteróloga, usualmente de ovejas, de carnero que venían de Alemania. Ya no hay, tampoco hay en Alemania. Entonces, aquí tenemos un territorio limitado que hace que habilitarse en terapia celular en Colombia sea un poco complejo. Primero, la parte logística y en segundo lugar, la sustancia como tal. Es compleja su importación, requiere unos previos eh, muy especiales dentro del INVIMA, etc. Y además, los consentimientos informados tienen que ser diseñados de manera concreta como protocolos de investigación, lo cual implica toda una serie de elementos de tipo legal que son complejos. Entonces, digamos que un paso más allá desde lo ético-legal, hacer trasplantes de células o terapia de células como hacíamos anteriormente, digamos que ya no es posible hacerlo legalmente en Colombia, a menos que nos adecuemos a estos criterios y estemos registrados en eso ante el INVIMA. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan esencialmente intentar buscar elementos que podamos trabajar y básicamente los elementos que podemos trabajar más fácilmente son los solubles, para poder intentar hacer una regeneración como lo hacíamos anteriormente con las terapias celulares. Entonces, la idea fundamental es que estas moléculas asemejan a las que son producidas por las células madre, que cuando se liberan en sitios que están alterados y dañados, pues ejercen su acción generando una restauración de las funciones bioquímicas del tejido de las células y por lo mismo una, entre comillas, retorno a la salud más claro que antes. Nosotros antes, cuando utilizábamos terapia celular inyectada, encontrábamos recuperaciones impresionantes de volver a crecer un tiroides después de que se había extirpado completamente, sorprendentemente. Casos controlados, cuando yo era médico especialista de Ecopetrol, encontré casos como ese, que empezábamos a hacer un proceso de trabajo y a cabo de 2 años volvía a aparecer un tiroides que en la historia documentada de Ecopetrol eran pacientes con tiroidectomía total. Se ha podido haber equivocado, pero las historias estaban consignadas
de esa manera por parte de los cirujanos y obviamente era sorprendente ver ese resultado. Entonces nos quedamos con sustancias solubles. ¿Qué sustancias solubles podemos trabajar nosotros? Aminoácidos, vitaminas, moléculas biológicas, moléculas tisulares, oligoelementos, fitonutrientes y otros nutrientes. Entonces, en ese territorio, bueno, si tengo esas moléculas, ¿cómo actuarán esas moléculas? Entonces, si pienso cómo entrar dentro del núcleo celular, obviamente tengo que tener moléculas muy pequeñas, porque son moléculas que tienen que estar por debajo de 10 nanómetros, 8 nanómetros preferiblemente, o 7 nanómetros, muy pequeñas. Entonces tengo que utilizar una estrategia de utilizar como trampolín, entre comillas, la comunicación de citoplasma internuclear o ir directamente a nivel del núcleo. La idea es que el desarrollo que hemos hecho pretende ir directamente a nivel del núcleo con base en las proyecciones que hemos hecho de los tamaños de las moléculas que estamos utilizando. Entonces, en forma general, cuando uno tiende a utilizar sustancias de esas sustancias solubles, que tienen que ver con el tema esencialmente nutricional, pero direccionado a la parte de adentro del núcleo, es una nutrición genómica, hay una premisa fundamental. Solo se pueden realizar las funciones complejas que existen adentro del núcleo, adentro del citoplasma, de manera adecuada, si esa célula y el tejido dispone el recurso de micronutrientes esenciales que tienen unas características que son cantidades suficientes, estructura adecuada y que se den en el momento oportuno. Ese lenguaje tiene mucho que ver con la ortomolecular. Si ustedes revisan los lenguajes de lo que era la ortomolecular según Pauling, él también hablaba cantidades suficientes, estructura adecuada y momento oportuno, en otras palabras. Entonces, con base en eso y con base ya en el concepto moderno de la nutrición hacia el interior del núcleo, vamos a utilizar esos factores solubles. Uno de esos factores solubles que siempre hago recalco siempre es el tema del selenio. El selenio, como sustancia, como oligoelemento, ¿cómo actúa a nivel de los genes? Actúa participando en la construcción del citoesqueleto celular, participa en la traducción de señales de tipo bioquímico, induce la supresión de tumores, participa en la síntesis de proteínas, participa en factores de crecimiento, interviene en el ciclo celular como tal de división, participa en la apoptosis celular, induce la angiogénesis, también activa factores de transcripción, apoya la reparación del DNA, entre otras funciones. Entonces estamos viendo que, ustedes dicen, pero el selenio, ¿cómo actúa? Bueno, a nivel de citoplasma, actúa de una manera, pero a nivel directo sobre el gen, actúa en estas funciones que son muy concretas de manera general. Entonces, cuando diseñé esta sustancia, lo diseñé con base en los conceptos de medicina regenerativa que estaban comenzando a estar muy en boga, sobre todo a partir de 2006, 2008, con base en la nutrición genómica. Entonces, asociando esos elementos de nutrición genómica, de medicina regenerativa, de terapia celular que teníamos hace unos años, fue que se fue construyendo el modelo conceptual que hoy estamos trabajando. Entonces, básicamente, la idea es estimular la regeneración de tejidos, porque de eso tenemos pocas herramientas disponibles en el mercado, entre comillas, terapéutico disponible. Hacer más lento el envejecimiento, reparar las lesiones y traumatismos o generar órganos en el laboratorio, pues son básicamente unas estrategias biomédicas para hacer la acción regenerativa. Entonces, esencialmente es apoyarnos en elementos moleculares, tanto intra como extracelulares, para que el organismo utilice esas sustancias, esos factores que básicamente son solubles y que se emplean para la autorreparación. Uno de los principios fundamentales de la cibernética y medicina integrativa y odontológica es inducir los mecanismos de autorreparación, de autosanación. Entonces,
En este caso, lo que importa es, con esas sustancias, inducir esos mecanismos de autorreparación. Entonces, lo podemos hacer con la terapia celular, con elementos subcelulares, que son los factores solubles, o ingeniería de tejidos. En este caso, y en nuestras condiciones, fundamentalmente, utilizamos esencialmente los factores o sustancias solubles que puedan penetrar dentro del núcleo. Entonces, el tratamiento en forma general, en las medicinas regenerativas, se ha utilizado siempre células o fetales o embrionarias, o adultas. Usualmente lo que más utilizamos nosotros fue células fetales. Porque, con base en el principio que contaron Nick Hans y el grupo en su momento de investigadores de la terapia celular, era que presentes en el feto y dependiendo del momento de desarrollo fetal, estaban presentes y solo en ese momento unas sustancias o moléculas que ellos llamaron factores de crecimiento específico de órganos y no en otro momento. Es decir, que cuando se diferenciaba el corazón, en ese momento hay unas moléculas que permitían la diferenciación y crecimiento del corazón. En ese momento no se encontraba la de pulmón, por ejemplo. Entonces, comenzaron a hacer ese mapeo y con base en eso, lo que tuvimos nosotros a disposición durante muchos años con una inteligencia muy sencilla de los alemanes fue en ese momento de máximo desarrollo en el feto de ese órgano era tomado y se procesaba para que la sustancia que estaba allí presente fuera inyectada en las personas. Entonces, básicamente, al final, cuando nosotros colocábamos la terapia celular de origen fetal, lo que hacíamos era inyectar DNA, RNA, proteínas, hormonas, mitocondrias, enzimas, vitaminas, minerales, etc. Entonces, eso fue parte de lo que hicimos en su momento y eso fue lo que vamos a seguir haciendo de otra manera. Cuando nosotros vemos lo que sucede a nivel celular, de los cambios degenerativos fundamentalmente que hay, lo que se está perdiendo al final es capacidad de recuperación energética. Es decir, lo que nosotros perdemos al tener mayor edad es la capacidad de responder, de regenerar la energía de momento a momento. Nosotros respondemos con una capacidad de respuesta energética. Y de hecho, las enfermedades en general se dan por una situación de reducción o desgaste de la cantidad de energía del organismo que se media, que se interpreta, que se mira por la cantidad de protonización que tiene el cuerpo, es decir, por la cantidad de acidez que tiene el cuerpo. Entonces, la acidez o protonización es una manifestación de un terreno en el cual evidencia que se está perdiendo esa capacidad regenerativa energética intracelular. Entonces, el objetivo terapéutico es muy sencillo cuando uno trabaja con criterios de regeneración. Primero, con visión de medicina integrativa, esta regeneración debe ser con inducción de la autosanación, inducción de la autorreparación. En segundo lugar, aparte de inducir esa autorreparación, es hacer que haya una regulación de la inducción de esa reparación, es decir, haya una bioregulación molecular. Y al final, la reconstrucción o regeneración molecular y de tejidos. Entonces, ¿con qué hacerlo? Hay muchas posibilidades. Entonces uno se sienta, piensa, bueno, ¿qué quiero hacer para regenerar? Evidentemente los alemanes en su momento lo que tomaron fue los órganos específicos. Entonces yo tomo hígado, ¿y qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue un seguimiento por isótopos y comenzaron a encontrar que ya entrapadas las células con esos marcadores y comenzaron a seguirlos en el cuerpo, si inyectaban hígado, el 70-80% de las células que se inyectaban, que eran células deshidratadas, liofilizadas, llegaban a hígado. Es un código como llamar por teléfono a un número telefónico y poder entrar derecho a ese número. Entonces, ahí había un código, es decir, parecía estar indicando
que los planteamientos fundamentales en los que se basaron eran ciertos. Es decir, ahí había presencia de sustancias de crecimiento específica de hígado que estaba en ese momento y no en otro. Y que tomado en ese momento y aplicado solo hígado a esa persona, inducía el crecimiento de hígado específicamente. Cuando no tenemos esas sustancias completas de la célula o del tejido como tal, entonces toca tomar los elementos solubles y comenzar a tomarlos como piezas de rompecabezas y armamos la sustancia con un direccionamiento concreto, que es lo que hemos hecho con la terapia generativa, que empieza con René como primera, digamos, el primero de esperamos una sucesión de sustancias nuevas que puedan aparecer en el futuro. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue un direccionamiento y tomamos como soporte las vitaminas, en este caso vitamina C, de la cual lo hablamos en extenso hace un mes y medio, cuando hablamos de vitamina C y COVID. Aquí lo importante es entender que a dosis bajas es un agente antioxidativo, y como hablamos en su momento, a dosis altas es prooxidativo, y que participa fundamentalmente en la parte inmunológica y en el caso del sistema o del árbol arterial, participa en la génesis de la arteriosclerosis. Por eso nosotros los humanos sí generamos ateromatosis como uno de los poquitos seres biológicos que lo generamos, porque nos falta vitamina C. Eso es un hecho, es incontrovertible. El ácido fólico es otra vitamina, la vitamina, entre comillas, B9. Básicamente, como vitamina es coenzima e interviene en forma muy concreta en la transferencia de moléculas que tienen un solo carbono, que son básicamente purinas, ácidos nucleicos, síntesis de proteínas, división celular, formación y regeneración de tejidos. Entonces, digamos que es un coordinador del proceso de regeneración tisular y de nuevas células, por lo cual están utilizados como preventivo ahora en los embarazos para evitar que existan malformaciones fetales derivadas de la epigenética. Y la vitamina B1. La vitamina B1 vendría siendo un excelente, entre comillas, antioxidante a nivel del DNA. Y a nivel del citoplasma, evidentemente, favorece el metabolismo de la glucosa, favoreciendo la degradación de la glucosa a piruvato y su ingreso y facilitando y promoviendo su ingreso al ciclo de Krebs. Vitaminas es un grupo de esos factores solubles. El otro grupo son los aminoácidos. Los aminoácidos para construir moléculas, es decir, construir ladrillos. En este caso, tomamos la secuencia de los que eran fácilmente disponibles, porque hay algunos que no son fácilmente disponibles, no son biológicamente disponibles, y encontramos que podíamos tener a disposición la glicina. Si nosotros consumimos glicina, entre el 70 y 90% de la glicina se va a producir colágeno. Y como hemos visto ya de la visión de la medicina integrativa odontológica, el colágeno es el cristal líquido que determina toda la coordinación que existe de la energía en el cuerpo y las señales de la información. Entonces, el colágeno se convierte en el gran traductor de la información en todo el cuerpo de alta velocidad. Es decir, se convierte en el traductor de la energía lumínica del cuerpo, de la energía fotónica del cuerpo, que es el que permite, más que todo, coordinar todos los mecanismos internos de sucesión de creación de nuevas moléculas, su coordinación en forma equilibrante y homeostática. Entonces, colágeno, de forma general, ya como terapeuta se me forma bien la cabeza de decir, bueno, estoy propiciando con la glicina la construcción de más y mejor colágeno de calidad. Entonces, la glicina es definitiva y determinante en la biosíntesis del colágeno. Entonces, ya con esto dijimos, bueno, direccionamos a la glicina y vamos a ponerle, la glicina viene siendo el rey encima del elefante, va encima y los cargueros van a su alrededor, abriéndole camino en la selva, cortando a lado y lado, que vienen siendo los otros aminoácidos que nosotros colocamos como acompañantes de rey
que es la glicina. Entonces, además de eso, colocamos un direccionamiento de las sustancias solubles, sobre todo los aminoácidos, para que se orientaran con un sentido, es decir, que no fueran dispersos, sino que tuvieran un direccionamiento fundamental en la reconstrucción de tejidos, que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano que hace parte de la matriz extracelular. Tiene una característica fundamental, que es muy higroscópico y retiene muchísima agua. Entonces, evidentemente va a ser muy útil en todas las OSIS. ¿Cuál es la característica de la degeneración? La OSIS, es decir, el agua se pierde. Por eso los viejos perdemos agua. Entonces, por eso fundamentalmente ayuda y apoya en la recuperación de las artrosis y todas las OSIS corporales. Entonces, además del ácido hialurónico que nos permite construir, por así decirlo, eh, elementos de los glucosaminoglicanos más importantes de la matriz extracelular, también direccionamos con colágeno como tal. Es decir, fuimos como cerrando el foco de donde todos estos factores solubles debían dirigirse. Es decir, fuimos concentrando que esos factores solubles fueran orientados hacia la producción final de colágeno. Entonces, la formación de colágeno, básicamente previa es intercelular, son cadenas de tres cadenas de aminoácidos que se ensamblan, que ya la veremos ahora. Estas cadenas son muy ricas en prolina, lisina y glicina, fundamentalmente. Entonces, la prolina y la glicina son fundamentales en este proceso de construcción del colágeno, junto además con la glicina. Entonces, hay una biografía, yo les dejo esta información para que se la reparta Nidia en infinito. Y aquí tenemos un listado de la composición en porcentual de glicina que tiene la sustancia. Y como se dan cuenta, esencialmente estamos concentrados en la glicina, que es la que nos interesaba más concentrar para la producción del colágeno. La glicina, si uno la mira, tiene un recorrido bien interesante. Pero aquí lo que es importante es que la glicina, en todo su recorrido, tiene relación con el ácido fólico y tiene una relación directa con el glutatión. Aumenta la capacidad antioxidante y desintoxicante, en particular del tejido colágeno. Entonces, digamos que tiene una función accesoria, no solamente la general que produce su acción desintoxicante, sino la del colágeno como tal. Es decir, propicia la regeneración del colágeno. Entonces, a un solo visto y un solo golpe, si vemos los contenidos, tenemos que trabajamos a nivel de inmunomodulación, estímulo mitocondrial, aporte específico de nutrientes para regeneración celular, estímulo de la diferenciación celular específica, estímulo de la proliferación celular y acciones sobre estrés oxidativo. Entonces, digamos que en forma conjunta y la integración de estos elementos sobre los que se actúan permite producir un riel sobre el cual vamos a avanzar en propiciar una regeneración rápida y lo más biológica posible. Cuando nosotros vemos el tejido colágeno, el colágeno son tres cadenas. Es como si fuera una molécula eh, de voltaje, de alto voltaje. No es, no es monofásica, no es solamente bifásica, digamos que es trifásica, pero con una característica, con la característica del cristal. Entonces, tiene la capacidad de que por ella viajan a altísima velocidad información. Por eso es la información que no viene por la vía neuronal, que es la lenta, viene por la vía del colágeno, que es cristal líquido, que permite que avance rapidísimo. Entonces, cuando tenemos ya la diferenciación, la última, a la derecha, encontramos ya mucho más, digamos, elaborado lo que es hoy, esos son métodos de simulación en sílico, nos permite diferenciar exactamente dónde están cada molécula dentro del colágeno. Entonces, si nosotros cogemos la molécula de colágeno y encontramos y lo ubicamos dentro del contexto de la artrosis, entonces vamos a encontrar
que ahí hay tres sustancias, la prolina, la isoprolina y la glicina, que son muy importantes. Si nosotros logramos hacer que esos aminoácidos se centren en la articulación, podemos encontrar la expectativa de la regeneración. Pero además eso mismo, si lo cogemos en el territorio de la piel, sobre todo la piel facial, comenzamos a encontrar que esos fibroblastos inducidos, los del punto A, comenzamos a hacer producción de colágeno además de excelente calidad. Entonces, a la final, el colágeno, direccionándolo al colágeno interarticular o lo direccionemos al colágeno facial, vamos con ello a resolver muchos de los grandes problemas que tenemos en la consulta habitual, que son sobre todo los articulares. Entonces, el target de lo que se construyó fue un target de regeneración y ese es nuestro target fundamentalmente. El primer target entonces se hizo en forma concreta sobre la parte del colágeno articular y el colágeno dérmico, sobre todo facial. Esos fueron los direccionamientos. Ahora bien, ¿qué pasa, señora? Sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se escucha bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un minuto para poder silenciar a todos, ¿listo? Poder silenciar a todos y poder entonces seguir trabajando. Ya les comparto pantalla nuevamente para que podamos seguir. Gracias por la observación. Vamos a continuar. Muy amables. Entonces, ¿qué usos hay hoy? Los usos que estamos encontrando con el uso del suero revitalizador ha sido muy interesante. Aquí no hay una indicación que no he colocado porque apenas he tenido observaciones. Ustedes bien saben que tengo muchos estudiantes que nos han compartido sus estudios y ellos mismos han hecho sus trabajos y han encontrado los cambios a nivel de resonancia, de radiografías, que he compartido en conferencias anteriores. Aquí, estos usos, estamos comenzando a mapearlos también con los colegas. El uso que no he colocado aquí es el de cáncer. He tenido tres reportes ya de uso en cáncer con sueros que han sido sorprendentes. Yo lo que invitaría sería que los que estén interesados en hacer investigación en áreas muy concretas, diferentes a articular y diferentes a la parte estética, que ya tenemos suficiente ilustración y trabajos que nos han presentado, me comentaran, hablaran con Nidia en Infinito, a ver si podemos hacer un estudio aplicado en algo muy concreto. Me sorprende mucho los hallazgos en cáncer y tienen sentido, pero estamos encontrando que no solamente es artrosis y no solamente es piel. Es un elemento mucho más allá de eso. Y seguramente el tema del colágeno ubicuitario, no solamente focalizado, a pesar de que lo direccionamos nosotros a nivel articular y piel, es un uso cada día mayor. Entonces, estos múltiples usos son los nuevos. Son las nuevas posibilidades que invitamos a sondear y que invitamos a investigar. Entonces, todavía estamos concentrados en los usos articulares y los usos faciales, ¿de acuerdo? Entonces, el refuerzo facial y no es sintético, ¿no? Es estético. Hay un error. Nos concentramos desde la óptica de la odontología integrativa en el envejecimiento, que es degeneración dentro del modelo, digamos, de Requebec, antiguo de Requebec. Estamos en ese punto ahí fundamentalmente. Todavía, para nosotros nos aclara y nos permite entender qué está pasando allá adentro. Entonces, eso tenemos que intervenirlo. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje? El abordaje lo hacemos de manera muy clara con la pirámide terapéutica. Recuerden que siempre en todos los procesos de abordaje terapéutico invitamos a que la base terapéutica sea el input, lo que ingresa en pensamientos, en emociones, en energías, en agua, en aire y en alimentación. Entonces, en lo más molecular, que es lo molecular que entra como alimento, es fundamental ese cambio. Y el cambio
podría llegar a ser hasta vegetariano o opciones intermedias próximas a hacerlo, de acuerdo a la patología que tenga cada paciente y a sus características. Y luego viene una intervención ya directa que uno hace como terapeuta con sustancias. Usualmente utilizamos sustancias homeopáticas u otras sustancias que hay en el mercado que tienen mucho que ver con la parte de los o fitoterapéuticos o suplementos dietarios de apoyo o alimentos funcionales de apoyo a ese proceso. Nosotros nos concentramos mucho en el tema homeopático porque el tema homeopático permite más claramente la autorreparación. Porque yo puedo entregar ladrillos, pero si no tengo el direccionamiento del sitio donde van a estar y el orden en que se van a colocar, pierdo mucho de eso, de esos ladrillos que están llegando, o me hace más desorden. Entonces es importante el direccionamiento coordinador de la información, que finalmente es lo que produce la homeopatía en los niveles bajos, fundamentalmente bajos. Entonces, el proceso es muy sencillo, como hemos hablado siempre, entre extracelular e intracelular, el tema de disolver, drenar, yo creo que a todos los colegas les ha quedado muy claro y lo han visto en la práctica, que antes que drenar, tienen que diluir. Eso está muy claro ya. Creo que el concepto ha cambiado. Creo que ha sido comprendido adecuadamente y veo que mis queridos colegas están utilizando la pirámide odontológica de base claramente para poder mejorar más los pacientes y que se nos complique menos. Entonces, diluir, drenar, las primeras fases, regular y modular, y luego a nivel interno activar. Ya la reparación tiene que ver con la interacción que hay entre la mitocondria, los ribosomas y el núcleo. Ya ese espacio o franja, si lo viéramos linealmente para entenderlo, pedagógicamente, esa relación ya se acerca mucho a la partita nuclear. Y la regeneración, evidentemente, tiene una acción muy centrada en la parte nuclear. Entonces, concentrados en la regeneración, vamos a recordar rápidamente lo que se ha visto en la historia, de lo que hemos hecho todo el tiempo. En ese nivel de regeneración hemos utilizado los homeopáticos, opoterapéuticos, organoterapéuticos, los ribonucleatos que todavía seguimos utilizando por vía oral o por inyectable, los ultrafiltrados de 10.000 Daltons, que se usaron durante mucho tiempo, ya no existen en Colombia, los lisados, que tampoco ya hay, se utilizan más que todo en Aschoff, allá en Alemania, todavía se utilizan, en Alemania son permitidos allá en la clínica sobre los pacientes directos. Células liofilizadas, ya no existen, ya no tenemos, yo tengo unas cajas antiguas costosísimas que no estamos utilizando, quedan de recuerdo y de museo. Células vivas, tampoco las utilizamos casi. Las stem cells, que están en boga ahora, pero tienen el tema de altísimo costo. Y una aproximación que es el plasmatólogo, por eso hemos promovido mucho el plasmatólogo con criterio regenerativo a todos los niveles. Uno es el plasma facial, pero igual a todos los niveles lo estamos promoviendo. Pero algo muy importante que vuelvo a remarcar, porque lo hemos visto en varias clases o conferencias, y es la nutrición celular activa con base nutrigenómica. Eso es fundamental, porque ante la carencia de células vivas, de células biofilizadas, que nos vengan de la tecnología que teníamos antes de Alemania, esta ruta es la ruta que podemos tomar y que podemos tomar sobre todo en Colombia de manera directa y que es muy, muy útil. Entonces, centrados en artrosis y envejecimiento cutáneo, más que todo facial, recordemos que no tenemos terapia celular, que tenemos nutrición genómica celular, uno de ellos es los sueros revitalizador de Reneisser y el plasma del paciente. Con esos dos elementos tenemos para trabajar y para hacer un gran cambio en el paciente. Vuelvo a remarcar cuál es el sentido de la nutrición orientada a los genes o al genoma. El nutriente que llega pasa el núcleo y genera una respuesta. Hay varios niveles de comprensión de a qué nivel va haciendo cada molécula, las moléculas de su intervención.
Por eso hablamos de metabolómica, hablamos de proteómica, hablamos de transcriptómica. En este momento estamos trabajando para el año entrante, y este año fue un año perdido, entre comillas perdido, hemos trabajado muchísimo, no ha sido perdido para nosotros, pero sí para la parte práctica. Aplicada, esperamos poderles presentar interacciones entre la proteómica y la homeopatía, y la proteómica y los nutrientes dirigidos al genoma. Eso lo hemos planteado en Suiza, apenas vamos a empezar a trabajar, porque ahí vamos a empezar a trabajar a principios de año el tema, vamos a dejarlo para el próximo año. Entonces, esencialmente, estos son como los elementos más simples de la nutrición genómica. Ahora, con esta comprensión en la cabeza, ¿qué hacemos? Intervención. Vamos a intervenir con protocolos terapéuticos muy sencillos en terapia regenerativa. Los tejidos hay que aumentar su capacidad de agua, higroscópica, y la velocidad del metabolismo energético. Entonces, esencialmente, en envejecimiento cutáneo, tenemos claramente establecido que hay temas genéticos intrínsecos como las telomerasas, el reloj biológico interno que tenemos, factores extrínsecos a nosotros, la alimentación, el sitio en el que estamos, el estrés de la vida diaria, etc. Pero básicamente es importante el tema de los telómeros. Y ahí cuenta mucho varios elementos fundamentales. Y es acortar la velocidad con que la tijera va cortando los telómeros. Entonces, estos elementos, estas sustancias solubles, funcionales, por así decirlo, a nivel genómico, lo que hacen es coger la tijera y comenzar a cortarlo con ritmo más lento y con mayor capacidad reparativa. Entonces, básicamente lo que se pretende hacer es una inducción de la mayor producción de telomerasa, y la idea en un futuro es, dentro de las líneas posibles a sacar a futuro, que podamos tener esa acción específica adicionada de inducir la telomerasa en síntesis de telomerasa. Esto es lo que vemos en la piel, claramente es por falta de agua, por resecamiento. El sol es un factor muy importante ahí, con las características de que la esponja nueva se rompe y queda pues ya completamente dañada, la arquitectura que tiene ya se pierde y hay que intentar recuperarla en lo posible. Igual pasa con el envejecimiento articular, es algo muy parecido, entonces hay un resquebrajamiento del cartílago, entre comillas, para entenderlo visualmente, que al trauma comienza a romperse, entre comillas, microtraumas o microerosiones que con el tiempo se van haciendo cada vez mayor, generando la artrosis. Entonces, ¿cómo intervenimos? Con protocolos. La idea es que si estamos muy viejos, llegar a ser verdes otra vez es muy complejo. El objetivo es pasar del rojo al amarillo, es decir, que tengamos un árbol medio recuperado. Eso es lo que podemos ofrecer en el punto en el que estamos trabajando la ciencia. De pronto en 100 años volvemos a ser verdes, a esta edad. Entonces convertimos esto en 3 columnas. La dieta, el ejercicio, que no nos gusta, y el procedimientos. Y la dieta tampoco nos gusta. Característica de la dieta anti-aging es sencilla. Esa característica es restricción calórica, no azúcar. No azúcares. Es clarísimo que la restricción de los azúcares en todas las especies animales en las que se ha restringido el azúcar en su alimentación habitual ha producido mayor longevidad. Eso es un hecho científico y demostrado por las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos. Básicamente lo que se demuestra es que la restricción calórica produce una activación de sirtuinas, sobre todo la SIRT1, y eso produce un aumento en la longevidad o un efecto antienvejecimiento. Las sirtuinas se elevan muchísimo con la dieta con restricción calórica. El ejercicio es fundamental, es una parte muy importante del proceso, y la parte de acciones nuestras medicamentosas. En este caso vamos a utilizar intraarticular, intradérmico, intramuscular, etc. Entonces, ¿con qué y cómo lo hacemos? Pues con inyecciones, con jeringas de 10 centímetros cúbicos, usamos 2 jeringas de 10, con llave de 3 vías, aguja 30 gauge. Utilizamos esencialmente procaína. Recuerden que la procaína actúa sobre el colágeno, sobre el cristal. Es un cristal
que actúa sobre el cristal, que es el colágeno. La sustancia revitalizadora se aplica transdérmica, se puede hacer con dermatude, con cremas, etcétera, etcétera. O se puede hacer también con radiofrecuencia, bipolar o tripolar, da igual, o con galvanismo. Cualquier ruta es posible y es probable. Se puede hacer subcutánea, se puede hacer intradérmica. Intradérmica se coloca con plasma usualmente, usamos mucho el plasma autólogo, y se le agrega un poquito de gluconato de calcio, y se mezcla en la jeringa y a centímetros cúbicos y se coloca a 4 milímetros de profundidad. ¿De acuerdo? 4 milímetros en promedio de profundidad, más o menos haciendo unos 45 grados de incisión de la aguja, una aguja 30 gauge por media, está bien en la cara, por una, más que todo en la parte articular. Se aplica semanalmente por 10 sesiones y eso va produciendo un efecto de revitalización de la piel. Es muy, digamos, impresionante la manera como enseguida se genera una hidratación profunda de la piel con la primera aplicación. Interarticular, en cualquier articulación la podemos colocar. Para los médicos generales no pueden hacerlo en la parte intraarticular de hombros, sino en la parte de la bursa, nada más, que es anterior, porque la articulación es territorio exclusivo de ortopedistas. Entonces se utiliza el suero revitalizador de Renexer y se utiliza plasma autólogo, se utiliza oligocostelate u otras sustancias que ustedes quieran adicionar, si quieren, de orden homeopático. Pero nosotros usualmente utilizamos Tramadip, esperemos que salga pronto, oligocostelate, etc. Y la aplicación intramuscular sí es la sistémica. Entonces se utilizaba con gluconato de calcio, con plasma, y con mucha frecuencia agregamos Complegel y Neurobión a la solución una vez a la semana. Entonces, Renexer más plasma, más Complegel, más Neurobión una vez a la semana para producir un efecto revitalizador. Y eso es bien interesante. A nivel sistémico, en los usos nuevos y múltiples, utilizamos el último, el intramuscular. Algunos estamos usando la vía de sueros para colocarlo como, digamos, manera de aproximarnos a una revisión. Entonces, pero los que estén interesados en hacer la investigación, me avisan a través de Nidia o de Andrea, cualquiera de los funcionarios de Infinito. Casuística. Ustedes conocen casuística facial, después de la segunda. Conocen la quemadura, caso personal mío, impresionante, paciente de quemadura que llegaba de Simón Bolívar, acné, empiezan los cambios profundos, la periorbicular también, la tópico, que ustedes conocen este caso a nivel facial. Esto es un caso de una paciente que fue dramático, un tema muy complejo. Aquí ustedes ven la situación de la paciente en un principio, cómo era. Aquí vemos su situación crítica, y empezamos el manejo. Y miren ustedes la rapidez con la que se empezó. Esto fue casi un mes y pico, 2 meses sin sanar. Venir a Bogotá, tratarla, y eso fue rapidísimo. En 15 a 20 días empezó la sanación y cicatrización. Esto fue un mes y medio después. No, eso fue el mes de evolución de la paciente. Este fue un caso de ese fue un gato que lesionó a una excelente amiga, una bacterióloga. Miren ustedes esta lesión, y esto fue ya al mes de la lesión. Es impresionante cómo hizo la reconstrucción. Esto fue un paciente con un problema dérmico de psoriasis, de Sorinum, y aquí empezamos a la mejoría en la de la mitad. En veterinaria, caso de una fractura que no consolidaba, iban a hacer amputación de una de nuestras alumnas en Pasto, y que tenemos resultado de su caso, de su paciente. Entonces, en conclusión es que estamos utilizando nuevas posibilidades ya terapéuticas de la sustancia, no solamente en el territorio de la estética y de la reactivación de las artrosis, sino otras acciones mucho más sistémicas,
con esta sustancia que esperamos en un futuro poder tener las posibilidades de ir adicionando sustancias nuevas que vayan completando el cuadro. Y esto era esencialmente lo que queremos comentar, que queríamos que ustedes ya supieran en lo que estamos trabajando para este fin de año y lo que viene el próximo año, y que les estaremos mostrando. Ya vamos a sacar el Renexer oral, ya está listo, ya está la licencia de registro sanitario de INVIMA, y los invitaremos pronto a un encuentro donde ya estaremos trabajando el Renexer oral en cápsulas para el público y para ustedes. Entonces, vamos a ir comenzando a ampliar el perfil. Ya estamos en la etapa final, ya tenemos el registro otorgado por el INVIMA y ya vamos a hacer el lanzamiento, la producción y lanzamiento. Y calculo que en 2, máximo 3 meses tenemos eso disponible en el mercado. Haremos un encuentro para explicarles el sentido que tiene, las novedades que tiene, para que ustedes puedan utilizarlo como un suplemento dietario con registro INVIMA. Doctores, eso esencialmente era lo que les quería comentar, fundamentalmente. Entonces, los invitaríamos a un nuevo encuentro pronto para que hablemos sobre el tema del Renexer oral y sus nuevas posibilidades que van a aumentar lo que ya estamos haciendo con las nuevas aplicaciones que estamos utilizando del Renexer. Entonces, mil gracias, doctores, muy amables a todos. Esta conferencia se la pueden pedir, si son tan amables, a Andrea y a Nidia en Infinito, y está disponible para ustedes. Me encanta muchísimo haber estado con ustedes y quedo atento a las inquietudes que ustedes tengan a futuro. Muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, veo que quedó la idea general muy, muy clara y espero vernos pronto nuevamente. Ojalá dentro de un mes, mes y medio, esperemos vernos para continuar la saga de la regeneración de los productos de Renexer y sus derivados. Buenas noches, doctores. Me encanta mucho verlos. Buena suerte. Gracias.